Hola chicos, buenos días. Por fin acabamos el tema 9. Esta es la última de las explicaciones que os grabo como tutorial y es básicamente sobre tres aspectos que completarían este último tema que teníais que preparar sobre la industria en la España actual. O sea, cómo son las características generales, que sería hablar de la estructura de la industria española, lo que tenemos aquí en esta PowerPoint, qué problemas hay y qué políticas se están haciendo para resolverlos. De lo que hemos explicado a lo largo de las etapas de la industrialización, viendo la última y también dónde está nuestra industria, pues ya creo que tenemos bastantes claves, ¿no? Ya hemos visto que, por ejemplo, uno de los aspectos que más han lastrado nuestras industrias desde el principio es su tamaño, lo que podríamos llamar, como os muestro en la diapositiva, una inadecuada dimensión empresarial. Predominan demasiado las pymes. Fijaros que han llegado a ser hasta el 97,4% del total. Las pymes son menos competitivas. En ese sentido, tienen menos capacidad para invertir en I+D+I, en tecnología en general, en marketing, en servicios, mejorar los productos y en ese sentido pues es un lastre, ¿no? Si comparamos cómo hace el libro en algunos sectores, el tamaño medio de nuestras empresas con el de la Unión Europea, vemos claramente que la diferencia es siempre a peor. Eso se completa con otro de los aspectos que os decía también ya en alguna tutorial anterior que nos penaliza bastante, que es el escaso dinero que invertimos en investigación más desarrollo más innovación, lo que llamamos I+D+I. Que invirtamos poco en I+D+I tiene mucho que ver con este tamaño pequeño de nuestras empresas, porque eso hace que el sector privado no invierta tanto como invertiría probablemente si fueran grandes, pero también es un tema de política estatal, ¿no? De inversión estatal que sigue siendo escasa. Bueno, por acabar con el tema de tener demasiadas pymes. Las pymes tienen más flexibilidad a la hora de cambiar. Son menos conflictivas laboralmente, pero, insisto, son menos competitivas. Teniendo en cuenta que nuestra industria tiende a aumentar la terciarización y la cualificación, pues hacen falta más grandes empresas, ¿no? Acordaos que el sector suma, junto con la construcción, un 22% largo del PIB y más o menos una cifra comparable de población ocupada, ¿no? En cuanto a la inversión que os decía en I+D+I, pues ahora mismo es del 1,24% y estamos lejos, ¿eh? Estamos lejos de lo que deberíamos. Si vemos también por sectores lo que se invierte en I+D+I, pues vemos que sectores clave como el de los automóviles o la química o las agroalimentarias, que acordaos que son las que más pesan en nuestra industria, o la de fabricación de productos metálicos, tienen en todos los casos un diferencial negativo con los 15 países primeros de la Unión Europea. Si vemos el gráfico de la evolución desde el año 64, pues estoy tapando un poquito el gráfico, lo destapo, pues podéis ver que entonces era prácticamente nula, ¿no? Y que se ha ido aumentando, haciendo un esfuerzo importante hasta superar al menos ese 1% del PIB ya en el siglo XXI, y fue la crisis del 2008 la que frenó este aumento. Si vemos el más actualizado, este que va del 2008 al 2018, se ve perfectamente ese frenazo con la crisis y cómo solo a partir del 2015 ha vuelto a aumentar el dinero que se invierte en I+D interna, que es la que más nos interesa, pero en cualquier caso seguimos lejos de los países a los que deberíamos intentar emular. A esto hay que añadir que es muy desigual por comunidades autónomas lo que se invierte y que aproximadamente el 50% lo concentran entre Madrid y Cataluña, como era de esperar, ¿no? Del resto, pues hombre, destaca en cuanto a la cifra por habitante, por supuesto, la zona del País Vasco, Navarra, que en general, como veis, suele destacar en todo, y en cambio, por abajo no hay más que ver las cifras de inversiones por habitante en Extremadura, en Murcia, en Andalucía, o incluso en la misma Castilla-La Mancha y por supuesto también en Galicia, para ver que estamos hablando de un tercio o menos. Canarias todavía peor, ¿eh? Y Baleares ya no digamos. Invierte más el sector privado que el sector público. Si veis el gráfico que está abajo a la derecha, son las empresas las que aportan pues, más de la mitad de la inversión en I+D+I. Y además que han ido aumentándola en los últimos años, claramente, como podéis ver, ¿no? Sin embargo, el Estado, la administración pública, pues está muy estancada, apenas hay aumento. Comparad el dato que hemos dicho, el 1,24% del PIB, con una media de la Unión Europea del 2%. Y os hacéis una idea del desfase que tenemos. Comparad con Suecia, 3,7% de su PIB. Finlandia, 3,5%. Y comparad con el objetivo al que se
propuso llegar en el año 2002 de cara al 2010, el 3%, y veréis cómo estamos años luz, ¿no?, de lo que deberíamos. Así que empresas en general demasiado pequeñas y poco competitivas, poca inversión en investigación, desarrollo e innovación y encima dependencia energética. Acordaos, nos falta petróleo, nos falta gas, el carbón ya prácticamente es inexistente y las renovables todavía ni muchísimo menos pueden abastecer todas nuestras necesidades, en este caso industriales. Lo mismo cabe decir de la tecnología. Al igual que tenemos que importar combustibles para el funcionamiento de las industrias, también seguimos alquilando patentes, importando tecnología, y eso que la tecnología española ya va siendo bastante más moderna que lo que era hace décadas, ¿no? Pero el dato es demoledor. 85% largo de las empresas de la actividad manufacturera, que es como decir de casi toda nuestra industria, tienen una intensidad tecnológica medio-baja, es decir, un desarrollo tecnológico medio-bajo. Consecuencia, nos cuesta dinero, hay que importar, hay que comprar patentes y sobre todo nos cuesta en productividad y en costes, lo que se traduce en una baja competitividad. Fijaros aquí estos gráficos y como España está siempre muy por debajo en productividad, aunque sean del 2008, tampoco ha cambiado demasiado la cosa, respecto a la zona euro, o a Francia, Alemania, incluso a Italia, aunque en algunos días superamos a Italia relativamente. En cuanto a los salarios, pues es verdad que los costes en España de los salarios son bajos, ¿no? Pero la productividad por trabajador también. No tenéis más que verlo aquí, ¿no? Como en la química, en los productos metálicos, en los vehículos de motor o en la alimentación, tenemos claramente desfase con la Unión Europea. En definitiva, la panorámica que estamos haciendo no es muy alentadora, si os dais cuenta. Si a esto sumamos los sempiternos desequilibrios territoriales que ya hemos visto, pues ¿para qué queréis más, no? Ya hemos hablado de cómo la industria se concentra básicamente en una, pongamos, quinta parte de las provincias españolas y en el resto es bastante escasa, ¿no? El valor que supone entonces por comunidades autónomas refleja esto, ¿no? Fijaros que destaca muchísimo Cataluña, al menos en el año 2007, justo antes de la crisis, con un 23%. Luego ya Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid, entre todas ellas, pues ponen ya más de la mitad. Y sin embargo las del interior, fijaros Castilla-La Mancha, fijaros Aragón, fijaros Extremadura o Castilla y León, y veréis que, como estábamos diciendo, tenemos bastante desequilibrio en cuanto a la concentración y el valor de la industria en España. Pero claro, uno no se puede cruzar de brazos y decir, bueno, pues esto es lo que hay y ya está, nos aguantamos y seguimos siendo un país, como hemos dicho, semiperiférico. No, para eso está la política industrial. Hemos hecho un plan integral de política industrial, lo que se llama el PIN, que se planteó de cara a un plazo hasta el 2020, más o menos una década, y que os paso a detallar un poquito. Era un plan a 10 años, aprobado en 2009, y tenía 4 objetivos estratégicos. Hacer más segura la industria, intentar bajar la siniestralidad y, en ese sentido, aumentar la seguridad. Aumentar el peso de la industria en la economía, lo que ya hemos visto que no se ha conseguido. Generar empleo y riqueza de una manera más equilibrada territorialmente, cosa que tampoco es que se haya logrado mucho. Aumentar la competitividad y basar nuestro crecimiento en la innovación, el conocimiento y el mejor uso de los recursos. Bueno, juzgad vosotros mismos, hemos mejorado un poquito, pero poco. Y todo esto combinarlo con la sostenibilidad medioambiental. Y alinear nuestra política industrial con la europea, que eso sí que lo hemos hecho, ¿no? Se marcaron 5 ejes prioritarios: mejorar la competitividad, fomentar la innovación, I+D+I, fomentar el dinamismo de las pymes con los clústeres que hemos dicho, ¿no? Distritos de industrias y sobre todo redes de industrias innovadoras, lo que llaman redes de business angels o agrupaciones empresariales innovadoras. Cuarto eje, fortalecer la orientación y favorecerla de las empresas hacia nuevos mercados internacionales que exporten más, en definitiva, a nuevos países, no solo a los del entorno, los de siempre, de la Unión Europea o Estados Unidos. Y el último, reforzar los más estratégicos. La automoción, es decir, automóviles y vehículos, la aeroespacial, la biotecnología, las de nuevo contenido digital y tecnologías de la información y la comunicación, las medioambientales, las de energías renovables y las agroalimentarias, que siguen siendo las principales. A esto hay que añadir la industrialización endógena, seguir fomentando que se industrialicen estas zonas que no lo están, pero intentando que se base esta industrialización en los recursos propios, en los recursos que tienen. Eso es lo que quiere decir industrialización endógena.
Para eso se hicieron agencias de desarrollo regional y se hizo una ley, la Ley de Incentivos Regionales. Bueno, como hemos visto en muchos aspectos, estas agencias, creadas en los años 80, como veis en el mapa, algunas incluso en los 70, no han conseguido gran cosa, ¿eh? Se ha hecho algo, pero queda mucho por hacer. Lo que sí que podemos decir que ha pasado en las últimas décadas en cuanto a política industrial, dejando aparte este plan integral de política industrial y el que os comenta el libro, que tiene mucho que ver con la estrategia Europa 2020, es que el Estado, al entrar España en la Unión Europea, ha intervenido mucho menos, ¿no?, en la industria como en general en la economía. Al entrar en un mercado único y con unas reglas que implicaban quitar aranceles y aumentar el grado de convergencia con la legislación europea, pues claro, hemos tenido que hacer cambios, ¿no? Por ejemplo, de lo más destacable en ese sentido es privatizar casi todo lo que era el INI, dejando el INI convertido en lo que hemos llamado el SEPI, ¿no?, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Esta privatización hecha a finales de los 90, y supuso la venta de grandes empresas que eran parte del INI y que ahora, como empresas privadas, pues son de lo mejor en cuanto a importancia que tiene nuestro mundo empresarial. Estamos hablando de Telefónica, Gas Natural, Repsol, Endesa, Tabacalera, Red Eléctrica y otras que han, Indra, ¿no?, y otras que han sufrido más reconversión, como puede ser Aceralia, ¿no?, o Unosa. Aquí veis los ingresos, cómo llegaron a ser en algún año casi un 3% del PIB, los ingresos por privatizaciones, lo cual saneó bastante en esos años nuestras cuentas. Tenemos que coordinarnos cada vez más con la Unión Europea en cuanto a directrices generales y legislación, y eso implica 3 niveles de coordinación, ¿no? Comunidades autónomas, nivel bajo, el Estado, nivel medio, y la Unión Europea, el nivel alto. En cuanto a la política sectorial, pues siguió la reconversión en los años 90, nos dieron fondos para modernizarnos y hacer que se desarrollaran sectores viables y en ese sentido reindustrializar las zonas que más sufrían la reconversión. Se puso el objetivo del 2% del PIB en inversiones en I+D+I, que ya hemos visto que ni de lejos, ¿no?, con el Plan Ingenio del 2010. Y se trató de fomentar más la colaboración universidad-empresas con el programa Eureka. Ya hemos visto que gracias al sector privado, más que al público, tenemos un I+D+I que al menos está subiendo un poquito, así que todavía hay que fomentar más esto. El apoyo a sectores en peligro también fue otra de las líneas políticas, el textil, el automóvil, la aeroespacial, la minería del carbón, aunque se ha ido reduciendo. Se intentaron corregir, como hemos visto, los desequilibrios regionales con esta ley del año 85 y las políticas de industrialización endógena o fomento de clústeres, de redes de pymes. Y en último lugar, pues está el fomento del desarrollo sostenible, de que la industria no explote demasiado los recursos y sobre todo contamine menos y se protejan más los espacios naturales de cualquier actividad industrial que suponga un impacto. Así que hay hoy en día que hacer para cualquier nueva actividad industrial un estudio de impacto ambiental, como ya vimos en el tema 4, y además se están fomentando industrias con tecnologías limpias, lo llamamos industrias verdes, y se han rehabilitado paisajes degradados. Termino este tutorial y esta unidad hablándoos de estas últimas líneas de actuación aprobadas en 2014 en lo que se ha llamado la Agenda para el Fortalecimiento del Sector Industrial en España, que complementa este Plan Integral de la Industria 2020 y que tiene 10 líneas de actuación. Veis que unas son de ámbito internacional, otras nacional y otras son transversales. Y siguen la misma línea de lo que hemos visto hasta ahora. Hacer más competitiva la industria española, estimular la exportación, dar normas claras y estables en cuanto a la legislación, priorizar la investigación y el desarrollo, hacer empresas de mayor tamaño, hacer que la formación vuestra se encaje más con las necesidades de las empresas, situar la industria en el centro de nuestra agenda política. Bueno, pues intentar mejorar, ¿no? Queda muy bonito dicho así, pero bueno, vamos a ver en los próximos años qué se hace. Y nada más. Este ha sido el tema, que ha sido un tema largo, denso, complejo, no es precisamente nuestro tema quizá favorito, pero es un tema importante. Acordaos que la industria es un sector importante de nuestra economía y en ese sentido de nuestra vida. Espero que al menos os haya resultado interesante y que con estas tutoriales os sea más llevadero estudiarlo y que preparéis bien estos 3 temas que tenemos posibles. Y nada, mucho ánimo. Un saludo.